Bienvenidos. Hoy exploraremos lo que se escondía tras los muros de los conventos desde los comienzos de la Edad Media hasta la segunda mitad del siglo X. Este periodo está envuelto en secretos y leyendas que podrían hacerte ver la vida de las monjas de otra manera. ¿Es cierto que las monjas, dedicadas a servir a Dios, se encontraban en secreto con hombres? ¿Y qué hay de aquellas que, no pudiendo soportar más, decidían escapar del convento? Las historias sobre monjas que encendían velas para facilitar encuentros nocturnos clandestinos son mitos o realidades. ¿Qué si el convento no solo era un lugar de oración, sino también un refugio de corrupción, transgresión y delitos, como se afirmaba sobre Sant Ambrogio, conocido por sus turbios relatos? Quédate con nosotros hasta el final para no perderte ningún detalle sobre lo que escondía la vida de las monjas. Para muchos, la vida de las monjas evoca espiritualidad, oración y renuncia personal. Sin embargo, la realidad era mucho más compleja. Ser monja significaba no solo renunciar a comodidades y a la vida exterior, sino también olvidar cualquier tipo de alegría o consuelo al que una persona común podía estar acostumbrada. La renuncia principal era el celibato, el rechazo de las relaciones afectivas y de cualquier vínculo físico. Sin embargo, los conventos de mujeres eran conocidos por tener particularidades que los distinguían de otros lugares de devoción. Los primeros registros de conventos femeninos datan del siglo ID. Aunque la vida monástica alcanzó su auge en la Edad Media. En ese momento, los conventos femeninos se convirtieron en un fenómeno masivo y albergaban a mujeres de distintas procedencias. Algunas eran enviadas por sus familias, especialmente si no lograban casarse o no encajaban en la sociedad. También ingresaban mujeres que habían cometido alguna falta y necesitaban reeducación. Las autoridades y la Iglesia creían que la vida en el convento podía corregir el comportamiento y enseñar a las mujeres a ser sumisas. Sin embargo, entre las mujeres que ingresaban al convento, también había quienes lo hacían voluntariamente. Estas mujeres buscaban paz, soledad y un escape de las distracciones del mundo exterior. Pero pronto descubrían que el retiro y la oración no eran los únicos aspectos de la vida monástica. Las monjas realizaban un trabajo intenso, oraciones diarias, trabajo físico y cuidado de las tierras y construcciones del convento. Sus días estaban estrictamente organizados, comenzando con la oración a las 6 de la mañana, seguida de 5 o 6 horas de trabajo físico y 2 horas de estudio. A las monjas se les enseñaba a leer, escribir y tenían un nivel de instrucción relativamente alto para la época. A pesar de las largas horas de trabajo, las monjas no recibían remuneración. Trabajaban gratuitamente, cumpliendo sus deberes para obtener recompensas espirituales. No obstante, su trabajo les garantizaba comida y refugio. En los conventos se seguían normas estrictas y una de ellas era la prohibición de poseer propiedades personales. Se esperaba que abandonaran todo lo mundano. Sin embargo, como han demostrado investigaciones y archivos, esta norma a menudo se rompía con mayor frecuencia de lo que se creía. La vida de celibato resultaba especialmente difícil, pues muchas monjas luchaban por suprimir sus deseos humanos. Aunque la vida monástica imponía estrictas restricciones, algunas encontraban maneras de sortear los mandatos. Entre las historias de escapes de conventos destacan los relatos de monjas que, tras conocer a hombres cerca del recinto, decidían fugarse. Estos planes eran cuidadosamente organizados y secretos. La monja y su pareja se encontraban en un lugar apartado y esperaban el momento adecuado para huir sin ser vistas. Era una decisión arriesgada, y no todas lograban escapar, pero la historia muestra que algunas lograban hacerlo. Para aquellas que no se atrevían a abandonar el convento, la vida continuaba y, a menudo, los encuentros secretos sucedían dentro de las mismas instalaciones. Los conventos masculinos y femeninos a menudo estaban cerca uno del otro, y las monjas y los monjes podían verse en la distancia. Esta cercanía permitía que surgieran simpatías que, en ciertos casos, se convertían en algo más. Uno de los métodos de las monjas para enviar una señal de encuentro era encender una vela.
Las que deseaban transmitir un mensaje a su amado dejaban la vela encendida en la ventana, indicando que estaban listas para el encuentro. Estas reuniones ocurrían de noche, cuando el convento estaba en calma y oscurecido. Según cuenta la leyenda, incluso en tales encuentros se mantenían algunas normas, no apagaban la vela y no se quitaban la capa, lo que supuestamente mostraba respeto a la vida monástica. No obstante, estos hechos reflejan que los sentimientos y necesidades humanas eran inerradicables. Uno de los ejemplos más conocidos del lado oscuro de la vida monástica fue el escándalo en el convento católico de Sant'Ambrogio en Roma. Este lugar permaneció en secreto durante años, ya que muchos documentos fueron clasificados. En el centro del escándalo estaba la abadesa María Luisa, quien, contraviniendo todos los votos, llevaba una vida libertina. Era descrita como una mujer atractiva y autoritaria que controlaba a las demás monjas. No solo rompía el voto de castidad, sino que también participaba en actos inmorales, manteniendo relaciones tanto con otras monjas como con un sacerdote. Su influencia era tan grande que quienes intentaban revelar sus actos desaparecían. La corrupción y el temor reinaban tras los muros del convento. María Luisa se consideraba especial, llegando a decir que era una elegida de Dios, ante quien todas debían arrodillarse. Esto la convirtió en un ídolo entre las monjas, y muchas temían contradecir su voluntad. Con el tiempo, se revelaron detalles de sus relaciones con varias mujeres y con el sacerdote. Años después, la verdad salió a la luz, y María Luisa fue llevada a juicio, donde fue hallada culpable y condenada. Este escándalo sacudió a las autoridades eclesiásticas y la mayoría de los detalles fueron ocultados durante décadas para evitar la controversia. Sin embargo, el caso demostró que los conventos no siempre eran lugares de pura espiritualidad. La corrupción, el poder y el libertinaje también habitaban tras los muros sagrados, y pocos conocían esta faceta oculta de la vida monástica. Así, la adaptación a la vida en el convento fue un proceso difícil y prolongado. Para muchas mujeres, permanecer allí y seguir las normas representaba un desafío. Pese a las estrictas prohibiciones, los sentimientos y necesidades humanas no podían ser totalmente eliminados. Esto condujo a que, en los conventos, prosperaran pasiones secretas, ocultas a las autoridades y al público. La vida de las monjas, aunque aparentemente rigurosa y disciplinada, estaba llena de deseos y transgresiones que ocurrían en la penumbra de los muros monásticos. Los conventos no solo eran lugares de crecimiento espiritual, sino también de debilidades humanas, lo que hace que esta parte de la historia sea especialmente interesante y reveladora.